Hola, soy la doctora Susana Barreto. En esta ocasión vamos a hablar sobre alteraciones de la respuesta inmune. Las alteraciones de la respuesta inmune pueden ser de tres tipos: reacciones de hipersensibilidad, las enfermedades autoinmunitarias y los síndromes de la inmunodeficiencia. En esta ocasión hablaremos de las reacciones de hipersensibilidad. Recordemos que las reacciones inmunitarias normales están hechas para la defensa antiinfecciosa y antitumoral, para el desarrollo proporcional a la entidad del antígeno y la intensidad del estímulo. Es decir, yo tengo un estímulo y tengo una reacción. Y tratan de aniquilar al antígeno con el menor efecto lesivo del organismo. Pero en ciertas ocasiones existen reacciones inmunitarias anormales, como son la hipersensibilidad o la autoinmunidad. Estas reacciones inmunológicas anormales van a ocasionar una respuesta inmune que va a dar una enfermedad con un daño tisular. Pueden resultar por respuestas excesivas o descontroladas contra el antígeno externo. En ese caso le llamamos enfermedades por hipersensibilidad. O pueden resultar por la falla de la autotolerancia y respuesta inmune contra antígenos propios o autólogos, y en ese caso le llamamos enfermedades autoinmunes. Según el mecanismo de lesión y el tipo de células que participan en ella, se clasifica a las reacciones de hipersensibilidad en tipo 1 o hipersensibilidad inmediata, del tipo 2 de citotoxicidad, el tipo 3 de hipersensibilidad por depósito de inmunocomplejos y el tipo 4 de una hipersensibilidad retrasada. Empecemos con la hipersensibilidad tipo 1, también conocido como anafilaxia. Son todas las reacciones alérgicas, algunas muy frecuentes, como el asma bronquial. En este mecanismo de lesión entran a jugar los anticuerpos IgE, que son citotrópicos, con liberación inmediata de aminas vasoactivas y otros mediadores desde los basófilos y mastocitos con quimiotaxis de otras células inflamatorias. Lo llamamos anafilaxia. La hipersensibilidad tipo 1 es una reacción específica y mediada por la inmunoglobulina E. Es inducida por sustancias referidas como alergenos, que son los antígenos, generalmente inocuos para el organismo en otras condiciones. La exposición puede darse por vía inhalatoria, digestiva, inyección o contacto. La característica fundamental de esta hipersensibilidad tipo 1 en su mecanismo patogénico es que necesita de que el organismo esté en contacto en una primera vez con el organismo. Este alergeno va hacia la célula plasmática por los mecanismos ya conocidos de unión con el macrófago, reacciones, presentación al linfocito tipo CD4, y luego esto se relaciona con la producción de la célula plasmática de un antígeno específico que es el IgE. Y este IgE va a depositarse sobre la superficie de los basófilos y mastocitos sensibilizados que tienen un receptor específico para la IgG. Entonces se queda un mastocito o un basófilo sensibilizado con esta inmunoglobulina en su superficie. Cuando en una segunda ocasión el alergeno va a ponerse en contacto con el organismo, va directamente sobre los anticuerpos que están sobre el mastocito sensibilizado, y este mastocito empieza a eliminar las aminas vasoactivas que van a dar
dependiendo del sitio donde se encuentra este alergeno y esta célula, este mastocito, diversos tipos de enfermedades. En este tipo de hipersensibilidad tenemos una reacción inmediata y una reacción más tardía. Se mide midiendo los niveles de anticuerpos IgE. Entonces, en esta formación de anticuerpos IgE podemos saber que esa persona está sensibilizada porque tenemos el nivel de IgE en el organismo está aumentado. Cuando ocurre estas reacciones de hipersensibilidad tipo 1, tenemos una fase inicial que entran en juego los mediadores primarios, que vamos a ver enseguida cuáles son. La histamina, la proteasa, los factores quimiotácticos, que producen una dilatación vascular, espasmo de músculo liso y secreción glandular. Una vez que es expuesta al antígeno, hay una reacción inmediata entonces a estas sustancias de 3 a 60 minutos y esto nos va a dar cierta sintomatología. Luego hay una fase tardía de 2 a 8 horas a varios días en el cual en el sitio de lesión hay infiltración por eosinófilos, neutrófilos, basófilos y también monocitos y linfocitos CD4-TH2. Aquí en esta fase ya intervienen los mediadores secundarios, como el ácido araquidónico, la fosfolipasa A, los leucotrienos, el C4, D4 que son vasoactivos y espasmogénicos, y el B4 que es quimiotáctico. También la prostaglandina D2, el factor activador de plaquetas y las muchas citoquinas, que lo que hacen es atraer células inflamatorias y eosinófilos. Esto va a hacer que exista una reacción secundaria a esa primaria que acabamos. Los mediadores más importantes que tienen los mastocitos son los siguientes. En la fase inicial que acabamos de ver, llamados primarios, están las proteasas, las hidrolasas, la histamina mayormente, factores quimiotácticos y proteoglicanos. Y en la fase tardía entran a jugar el ácido araquidónico con los leucotrienos, la prostaglandina, factor de activador de plaquetas, etc. Estos activadores son responsables de los síntomas de las reacciones alérgicas. ¿Qué es lo que hace la histamina? La histamina normalmente produce intensa contracción del músculo liso, aumento de la permeabilidad vascular, aumento de la secreción de moco por glándulas nasales, bronquiales y gástricas. Esto van a hacer que se manifiesten posteriormente por la sintomatología correspondiente dependiendo de dónde ingresa el alergeno, que vamos a ver en un rato. Las enzimas en la matriz, las enzimas que tenemos en este caso, como las proteasas neutras, la quimasa y la triptasa, las hidrolasas, producen lesión tisular y llevan a la generación de cininas y componentes activadores del complemento C3 activado y actúan sobre su proteína precursora. Y los proteoglicanos, como la heparina y el sulfato de condrolín, sirven para mover y almacenar las heminas en los gránulos. Los mediadores lipídicos, que son más bien mediadores secundarios, están los leucotrienos C4 y D4, que son agentes vasoactivos y espasmógenos. Aumenta la permeabilidad vascular y la producción de recontracción del músculo liso bronquial. El leucotrieno B4 es inquimiotáctico para neutrófilos, eosinófilos y monocitos. La prostaglandina D2 está producido por vía de la ciclooxigenasa y produce broncoespasmo. El factor activador plaquetario
va a producirnos agregación de plaquetaria, liberación de histamina, broncoespasmo, aumento de la permeabilidad vascular y vasodilatación. Las citocinas que van a actuar en esta hipersensibilidad, incluyen factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, quimiosinas, interleuquina 4. En la fase de reacción de fase tardía, atraen los eosinófilos y que son atraídos por quimiosinas producidas por células epiteliales y linfocitos, Th2 y mastocitos. Puede también la supervivencia de estos eosinófilos deberse a la interleuquina 3 y a la 5. Los eosinófilos activados producen leucotrieno C4 y PAD activado directamente mastocitos para que liberen mediadores. Estas citocinas y estos mediadores van a ser responsables de las manifestaciones clínicas en el paciente. Y estas manifestaciones clínicas también tienen dos fases, las inmediatas y las tardías. Por ejemplo, esta es una reacción alérgica o anafiláctica que se debe a la inyección de un alergeno sobre la piel. La respuesta inicial está dada por una reacción inflamatoria por la liberación de todos esos mediadores que vimos, principalmente la histamina. Y ven que se forma una pápula y una pequeña reacción inflamatoria alrededor. La tardía, que tiene que ver de unas 6 a 8 horas posterior, va a aumentar la reacción inflamatoria en el organismo y tiene que ver con los otros mediadores que acabamos de ver. También esto podemos verlo en el asma respiratorio. El asma respiratorio es lo más característico que hay de una reacción de hipersensibilidad y se mide por el grado de obstrucción que tiene el paciente. En una reacción inmediata disminuye la cantidad de aire que puede eliminar el paciente. A eso se llama volumen expirado a los 1 segundo. Entonces, cuando hay una broncoconstricción importante, disminuye. Y aquí vemos que en un primer momento posterior al tener contacto con el antígeno, disminuye muy rápido, que generalmente se debe a los primeros mediadores y la histamina principalmente. Posteriormente, después de 6 a 8 horas, existe otro broncoespasmo, pero esto ya no es uno tan importante como la histamina y dura más tiempo. Y esto ya se debe a los mediadores que estábamos viendo, los secundarios. Ahora, la activación de los mastocitos y la liberación de sus gránulos es la misma que se produce en todas las reacciones alérgicas. Ahora, dependiendo de dónde está el alergeno, de cuál es el alergeno, van a haber diferentes vías y diferentes manifestaciones clínicas sobre todo. Si el alergeno entra por vía gastrointestinal, hay un aumento de secreción de fluidos y aumento de peristalsis, lo que va a dar a la expulsión del contenido gastrointestinal. Puede ser como diarrea o como vómitos. Si el ingreso de los alergenos se da por vía respiratoria, la disminución del diámetro y aumento de división del diámetro del bronquio y aumento de secreción de la mucosa va a dar a expulsión del contenido de las vías respiratorias, flemas, estornudos y a veces broncoconstricción. Y si el ingreso es por vía parenteral y afecta directamente los vasos sanguíneos, va a haber una vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo y aumento de la permeabilidad vascular, que va a dar un aumento de fluidos en los tejidos. Va a haber aumento de células proteína, aumento de respuesta efectora, una vasodilatación local o generalizada, dependiendo si el antígeno ha ingresado por vía local, por ejemplo en la piel, o si fue inyectable en la vía directamente vascular. Entonces, algunos tipos de
alergias o anafilaxias mediadas por IgE. Está la anafilaxia sistémica. Esto está dado por medicamentos, venenos de insectos, picaduras, antibióticos, contrastes radiológicos que ingresan. La vía de entrada del alergeno es intravenosa. La respuesta del organismo va a ser edema, vasodilatación, puede haber una oclusión traqueal, colapso circulatorio y muerte. Esto es el mecanismo de producción del espasmo laríngeo y el shock anafiláctico. Puede ser una inflamación local. Cuando es una inflamación local, el tipo de alergeno está por las picaduras de insectos, pruebas cutáneas de alergia, etc. La vía de entrada es subcutánea, hay vasodilatación local y edema local. La rinitis alérgica o asma bronquial es generalmente el ingreso del alergeno por vía respiratoria. Puede ser polen, resto de insectos, animales, etc. El ingreso es por vía respiratoria y hay edema e irritación de la mucosa nasal y bronquial. Y la alergia alimentaria, que es por vía digestiva, que puede ser muy diversa. Leche, huevos, pescados suelen ser frecuentes y da vómito, diarrea y prurito. Entonces, la reacción tipo 1 inmediata está localizada, podemos decir, asma bronquial, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, fiebre del heno, alergia cutánea, gastroenteritis, etc. Y cuando son sistémicos o shock anafiláctico, urticaria, eritema cutáneo, broncoconstricción, hipersecreción de moco, edema laríngeo, cólico abdominal, vómito y diarrea. La anafilaxia entonces es una reacción sistémica o local mediada por inmunoglobulinas, que se produce en una persona previamente sensibilizada que recibe el antígeno. Sistémica por administración de hormona, enzima, fármaco. Aparece picazón, ronchas, eritema cutáneo, contracción de los bronquiolos, insuficiencia respiratoria, como vimos, dependiendo del sitio de ingreso del alergeno. Algunos ejemplos de angioedema, que significa una reacción alérgica severa, hinchazón de cara y labios, edema de glotis, esta es la glotis normal y aquí vemos cuando hay una reacción inflamatoria hay una obstrucción y es imposible que el paciente respire, requiere una atención inmediata. La local está dada por las reacciones cutáneas, las que pueden ser eritematosas, sobreelevadas y sobre todo que producen mucha picazón. En cuanto a la hipersensibilidad tipo 2, llamada también citotóxica, encuentran una cantidad de enfermedades bastante frecuentes a veces, pero que tienen una reacción, digamos, que de hipersensibilidad comunes, como son la anemia hemolítica autoinmune, la eritroblastosis fetal, el síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué sucede en este tipo? El mecanismo de lesión, ¿cuál es? Es la formación de inmunoglobulinas, ya sea IgG o IgM. Estos se unen generalmente a la superficie de las células blanco, fagocitosis de las células blanco o lisis por complemento activado o por citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Por eso se lo llama hipersensibilidad citotóxica o citolítica. La hipersensibilidad tipo 2 es una agresión sobre una estructura en la que asienta el alergeno. O sea, tenemos un alergeno, a este se une el anticuerpo. Las células pueden ser una citotoxicidad mediada por células dependientes de los anticuerpos como son de las natural killer o asesinas naturales. Las reacciones dependientes del complemento por activación de la vía clásica y los anticuerpos que median son fijadores de complemento como son la IgM y la IgG. La hipersensibilidad tipo 2 o citotoxicidad mediada por anticuerpos que se clasifica según el mecanismo patogénico, según el mecanismo de lesión. La 2A se caracteriza por reacciones citolíticas y están mediadas generalmente por activación del complemento por la vía clásica, la IgM y los otros tipos de IgG, que tras interaccionar con el antígeno son capaces de activar el complemento y producir lisis celular. Hay opsonización y fagocitosis tras interaccionar con el antígeno
recubierto por el anticuerpo, y complemento. La citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpos, en la que se produce la lisis de las células cubiertas por anticuerpos. Las células están cubiertas por anticuerpos de tipo IgE por parte de células citotóxicas como la NK o macrófago. Algunos ejemplos de enfermedades son el síndrome de Wood-Pasteur, la eritroblatosis fetal, reacciones transfusionales, anemia hemolítica autoinmunitaria, etc. El segundo mecanismo patogénico, el llamado 2B, es el mecanismo patogénico, es la interferencia, ya sea por estimulación o inhibición por parte del anticuerpo con la función de los receptores de la superficie celular. Un ejemplo bastante importante es la enfermedad de Graves. Se produce anticuerpo contra el receptor de la TSH, que se comporta como la propia TSH y produzca estimulación y formación de hormonas tiroideas y me va a dar un hipertiroidismo. La miastenia gravis, que se produce por anticuerpo contra el receptor de la acetilcolina, que por el contrario bloquea la transmisión neuromuscular y me va a dar debilidad muscular generalizada. Entonces, hay 4 mecanismos de acción o lesión. El primer mecanismo es, se produce la ozonización y fagocitosis dependiente del complemento o del receptor Fc. Aquí hay lisis o fagocitosis de las células. Hay las reacciones transfuncionales, la anemia que tiene que ver con los antígenos AB0 de la superficie de los glóbulos rojos, la anemia hemolítica autoinmune, que tiene que ver con la formación de anticuerpos contra el propio glóbulo rojo, la eritroblatosis fetal, que hay una formación de anticuerpos anti-RH, y el síndrome de Wood-Pasteur, que hay la formación de anticuerpos contra la membrana basal de glomérulo y de los pulmones. Reacciones transfusionales, anemia hemolítica y Wood. El otro tipo de lesión de este tipo de hipersensibilidad es la citotoxicidad mediada por células y dependientes de anticuerpos. Aquí sucede una unión con el receptor Fc de las células no sensibilizadas, monocitos, neutrófilos, eosinófilos, que generalmente involucra a la IgG. Y otro tipo de lesión es la inflamación mediada por complemento o por receptores Fc. El antígeno generalmente se encuentra en las membranas basales, donde vienen y se produce la unión con el anticuerpo correspondiente y hay una reacción mediada por anticuerpo, una reacción de inflamación. En este caso, el síndrome de Wood-Pasteur, que lesiona la membrana glomerular y la membrana basal pulmonar. Y por último, la disfunción de la celular mediada por anticuerpo antirreceptor, miastenia gravis o enfermedad de Graves-Basedow. En la miastenia gravis el anticuerpo se une al receptor e impide a la acetilcolina actuar. En cambio, en la enfermedad de Graves-Basedow el anticuerpo se une al receptor y estimula la producción de hormonas tiroideas. Algunas enfermedades causadas por anticuerpos específicos de células y tejidos. La anemia hemolítica, que el antígeno es la proteína una proteína de glóbulos rojos, hay ozonización y fagocitosis, se produce hemólisis. La púrpura trombocitopénica trombótica, que ya hemos estudiado, que se producen, el antígeno es la proteína de la membrana de las plaquetas, se produce también ozonización y fagocitosis de plaquetas y disminuye el número de plaquetas, por eso da sangrado. La vasculitis ANCA positiva, en cual el antígeno son los gránulos de los neutrófilos, hay una desgranulación e inflamación del neutrófilo y produce una reacción inflamatoria de las células. Y el síndrome de Wood-Pasteur, como vimos, que el antígeno es la proteína de la membrana basal, hay inflamación, nefritis, hemorragia pulmonar. Y la miastenia gravis, en el cual el antígeno es el receptor de la acetilcolina, hay inhibición de la acetilcolina y ahí se produce debilidad muscular.
Otros tipos de enfermedades causadas por este tipo de hipersensibilidad es la enfermedad de Gray-Bowser, el antígeno del receptor TSH, la anemia perniciosa, que hay un antígeno contra el que es el factor intrínseco, la diabetes insulino respondiente y el pérfido vulgaris. Vamos a ver ahora la hipersensibilidad tipo 3, llamada también por inmunocomplejos. Esta reacción de hipersensibilidad entra en juego los complejos antígenos anticuerpos. Activación del complemento por estos complejos por la vía clásica, quimiotaxis de neutrófilos, liberación de enzimas lisosomas y otros productos tóxicos. Entonces, aquí lo fundamental es el depósito de inmunocomplejo. Y una de las enfermedades más características es el LES, que es lupus eritematoso sistémico. Entonces, la hipersensibilidad tipo 3 son enfermedades sistémicas por complejos inmunes y hay una enfermedad local por complejo inmune que es más bien de investigación. Entonces, la hipersensibilidad tipo 3, llamada enfermedad por inmunocomplejos, está producida por un antígeno soluble, local o sistémico, está mediada por la inmunoglobulina IgG o IgM, requiere un título alto de anticuerpo, así como un título alto de antígenos, entonces un inmunocomplejo en gran cantidad. El complemento es activada por la vía clásica y las células fagocíticas son las involucradas en la destrucción celular. Entonces, el inmunocomplejo, como sabemos, es el antígeno más el anticuerpo, que me va a dar el complejo antígeno-anticuerpo. Existen tres categorías de lesiones producidas por inmunocomplejos. Una infección persistente, que generalmente el antígeno es microbiano, y que tiene el tejido donde se depositan son ciertos órganos como el pulmón o el riñón. La autoinmunidad, en el cual el antígeno es un antígeno propio y se depositan en riñón, articulaciones, arterias, etc. O el antígeno inhalado, antígenos como moho, plantas o animales, en el cual se depositan entonces el inmunocomplejo en los. La formación de inmunocomplejos es lo fundamental en este tipo de lesión. En las infecciosas están producidas en este caso por la combinación de una infección persistente, moderada y una débil respuesta de anticuerpos. En este caso puede ser una infección por Streptococcus viridans, una endocarditis infecciosa por estafilococo, infecciones por Plasmodium vivax o hepatitis virales. En esta situación la presencia de la infección es moderada y no es agresiva y entonces se forma lentamente gran cantidad de anticuerpos. En el segundo caso es la producida secundariamente a procesos autoinmunes y ahí tenemos el lupus eritematoso sistémico. O la producida entonces por las superficies corporales por la estimulación repetida de materiales antigénicos. Son las alveolitis alérgica extrínseca, en el cual se encuentra el pulmón negrajero, el cuidador de palomas, etc. Los inmunocomplejos formados normalmente deben ser eliminados por el sistema macrofágico. Es decir, se forman los inmunocomplejos, esto a través del complemento son solubilizados y son absorbidos por las células macrofágicas. En algunos casos se unen estos inmunocomplejos a los glóbulos rojos, también son fagocitados. Y hay un factor que se llama factor 1 que solubiliza también estos inmunocomplejos para aumentar su absorción. En todos los casos son eliminados de circulación por el sistema macrofágico. Factores que van a incidir en la eliminación de estos inmunocomplejos. Porque lo que produce la hipersensibilidad tipo 3 es que estos inmunocomplejos no puedan ser eliminados. Pueden ser, por un lado, que exista entonces el factor de eliminación, como acabamos de ver, el factor 1, que va a hacer que facilite que estos complejos solubles sean eliminados o fagocitados.
que los inmunocomplejos que son muy grandes son fijados fácilmente por el complemento sérico y son solubilizados a unos complejos muy pequeños, lo que va a facilitar la fagocitosis. Cuando estos inmunocomplejos no pueden ser eliminados, o sea, hay una persistencia de inmunocomplejos, es lo que se produce esta reacción de hipersensibilidad. Existen varias razones por los cuales esto produce. Estos inmunocomplejos que no se unen al complemento y a los glóbulos rojos no son captados a su paso por el hígado y el vaso, sino que se depositan en tejidos como piel, riñón, músculo, donde pueden iniciar reacciones inflamatorias. El mecanismo de lesión de los inmunocomplejos es el siguiente. Mecanismo de anticuerpos. Entonces, se depositan los inmunocomplejos que no pueden ser eliminados, se depositan en la membrana basal generalmente de los vasos sanguíneos y ahí empiezan una reacción vascular, generalmente secundaria a la unión de estos inmunocomplejos al complemento, y hay una reacción vascular concomitante. Entonces, primera etapa, se forma una gran cantidad de complejos antígeno-anticuerpo en la sangre. Estos no pueden ser eliminados por los macrófagos, por el sistema macrofágico. Segunda etapa, estos complejos antígeno-anticuerpos se depositan en el lecho vascular de las células capilares. Tercera etapa, los complejos antígeno-anticuerpo activan el complemento por la vía clásica, produciendo entonces reacción inflamatoria y vasodilatación. Y etapa 4, las proteínas del complemento y los complejos antígeno-anticuerpo atraen gran cantidad de células inflamatorias, lo que va a producir una reacción inflamatoria del vaso sanguíneo. La etapa 5, los leucocitos descargan sus mediadores de la lisis y promueven masivamente la inflamación local. Esto puede producir daño del tejido y también hemorragia. Entonces, la lesión esta reacción de inmunocomplejo va a producir lesión tisular. Dependiendo de dónde se depositan estos inmunocomplejos, vamos a tener diferentes tipos de enfermedades. Pero en todos lados siguen el mismo esquema. El antígeno anticuerpo activa el complemento, lo que va a hacer que existen quimiotaxias de factores quimiotácticos que van a atraer los neutrófilos y esto van a producir fagocitosis del complejo y que van a producir rotura de esa célula y liberación de las sustancias intracelulares y necrosis celular. También a un complejo antígeno-anticuerpo se puede producir lesión produciendo una generación de una anafilotoxina que son aminas vasoactivas que van a producir vasodilatación y edema. En otro caso, va a producir agregación plaquetaria o activación del sistema de Angelman y producir entonces activación del sistema de coagulación. Forman trombos a nivel capilar, va a producir isquemia que va a ayudar a la necrosis tisular. Los depósitos de inmunocomplejos pueden hacerse a diferentes niveles y eso va a producir diferentes tipos de enfermedades. Algunos ejemplos: la vasculitis o la arteritis. La ruta de entrada del antígeno es intravenosa y se deposita en los vasos sanguíneos venosos arteriales. Las glomerulonefritis, también ruta de entrada es intravenosa y se depositan en los inmunocomplejos en la membrana basal glomerular y van a dar las glomerulonefritis inmunológicas. Las artritis, la ruta de entrada del antígeno también es intravenosa y va a producir un depósito en la membrana sinovial de las articulaciones y van a dar las artritis inmunológicas. La reacción de Artus o rash cutáneo
se inyecta el antígeno por vía subcutánea y solamente hay una reacción subcutánea al antígeno anticuerpo. Está servido esta reacción de Arthur para estudiar eh, detalladamente cuáles son las manifestaciones que se producen cuando hay el depósito de antígeno anticuerpo. Y el pulmón de granjero, que es la vía respiratoria, alveolos pulmonares y da alveolitis. Como vemos, hay diferentes tipos de enfermedades producidas por la hipersensibilidad tipo 3. La hipersensibilidad tipo 4, llamada también hipersensibilidad retardada, porque tarda en aparecer. Este tipo de reacción hipersensibilidad produce enfermedades como la tuberculosis, dermatitis de contacto, rechazo de trasplante, granulomas. Entran en juego aquí ya los linfocitos T sensibilizados, liberación de citoquinas, citotoxicidad, y está mediada por las células T, por eso se los llama hipersensibilidad retardada. Todas las anteriores reacciones de hipersensibilidad están ligadas a linfocitos B, con la formación de con la formación de anticuerpos, ya sea IgG, IgM, y depósitos de estos son los que ocasionan la lesión tisular. En el tipo 4, lo que ocasiona la lesión tisular son los linfocitos T. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, mediada por células, son la hipersensibilidad retardada y es llamada también citotoxicidad mediada por linfocitos T. Las características son: tardan más de 12 horas en desarrollarse y intervienen reacciones mediadas por células no humorales. Aparecen frente a bacterias, hongos o parásitos que son difíciles de erradicar. Sus reacciones se deben a células Th1 efectoras, antígeno específicas. Los linfocitos T, CD4 y CD8 activan macrófagos e inducen inflamación mediante la producción de interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Los linfocitos T CD8 matan a las células blanco directamente. Las células T responsables de la respuesta tardía deben haber sido sensibilizadas previamente con el antígeno. Las células T actúan reclutando otros tipos celulares al lugar de la reacción. La hipersensibilidad de tipo 4. Entonces, participan los linfocitos TCD4, el subgrupo TH1 y los linfocitos CD8, los citolíticos, que secretan citoquinas, sobre todo el interferón gamma que activan macrófagos. Los linfocitos T pueden ser autorreactivos o específicos para antígeno externo presente o unidos a tejidos o células. Los macrófagos activados producen daño por mediadores inflamatorios y citocina proinflamatoria. Las células endoteliales expresan moléculas de adhesión y de histocompatibilidad tipo 2. Con frecuencia se produce fibrosis por efecto de la citocina y factores de desarrollo del macrófago. El antígeno, como toda reacción inmunológica, es procesado por los macrófagos tisulares que estimulan los Th1 y los Th1 van a liberar diferentes tipos de citoquinas que van a producir diferentes tipos de lesiones celulares. Ejemplo, algunas citoquinas producen reclutamiento de macrófagos al sitio celular. Otras activan los macrófagos y, como la interferón gamma, activan los macrófagos y liberan reacciones inflamatorias. El factor de necrosis tumoral alfa y beta produce necrosis tisular local, aumento de moléculas de expresión en los vasos localmente. Y la interleuquina 3 y el factor de crecimiento de los monocitos producen monocitos por células stem de la médula ósea. Entonces, cada citoquina que son liberados por estos macrófagos tiene una función en lo que va a producir la lesión y va a dar la enfermedad. Existen tres variedades principales de lesiones de enfermedades producidas por hipersensibilidad tipo 4: contacto, tuberculínica y granulomatosa. Las dos primeras se presentan dentro de las primeras 74 horas, o sea, por contacto y tuberculínica a las primeras 72 horas de contacto.
En cambio, la reacción granulomatosa se desarrolla un periodo de 21 a 28 días. El rechazo de trasplante también produce este tipo de hipersensibilidad. Las diferentes características de las reacciones de hipersensibilidad retardada. El de contacto empieza en 48 a 72 horas. El aspecto clínico es de un eczema de contacto. Y el histológico, infiltración de linfocitos, macrófagos, edema epidermis. Antígeno puede ser epidérmico, caucho, hiedra venenosa o cualquier tipo de metales que producen, como el cobre, o el níquel, que producen reacciones en piel. La tuberculínica. La tuberculínica es una reacción que se utiliza con fines diagnósticos de la tuberculosis. Produce 48 a 72 horas después de hacer la inyección del antígeno de la tuberculosis subcutánea. Hay induración, tumefacción y fiebre, o sea, calor local. Infiltración de linfocitos, monocitos y macrófagos. El antígeno se inocula por vía intracutánea con fines diagnósticos, tuberculina, antígenos microbacterianos. Y la granulomatosa hace falta 21 a 28 días para producirse. Puede ser en la piel, en donde se produce como una tumefacción en la piel, o en los pulmones, que puede verse por radiografía. Son granulomas con células epiteloides gigantes, macrófagos, fibrosis y necrosis. El antígeno persistente o complejo anticuerpos en macrófagos hace que no pueda ser eliminado este antígeno, y entonces el organismo intenta rodearlo y aislarlo del resto del organismo, pero este tipo de lesión produce más lesión tisular. Los granulomas. Las células de Langerhans se internalizan y procesan el apteno y le presentan a las células T antígeno específica. Como toda reacción antígeno-anticuerpo, empiezan a producirse unas citoquinas y van a hacer que se atraigan más células macrofágicas, células inflamatorias, y va a rodear al antígeno que generalmente se pone en el centro del granuloma. Son antígenos específicos. Una de las causas de estos granulomas es el Mycobacterium tuberculosis. Este micobacterio es muy difícil de destruir por las células macrofágicas. Entonces son aisladas, y alrededor de las células macrofágicas que contienen, son bacilos intracelulares, se van depositando las otras células y van formando el granuloma. Entonces, en estas reacciones granulomatosas hay un balance entre inmunidad protectora y daño a tejido tisular, mediadas por las células T dirigidas hacia el antígeno insoluble. La persistencia del antígeno conduce a la diferenciación de macrófagos a células epiteloides y a fusión para formar células gigantes. La reacción granulomatosa intenta defender al organismo, pero ocasiona lesión tisular. Aquí tenemos un ejemplo de la lepra tuberculoide, que forma diferentes granulomas, sobre todo en el tejido cutáneo, o el granuloma de la tuberculosis, que se ve generalmente en la otra enfermedad, que es la reacción tuberculínica, que usamos para detectar la presencia del bacilo tuberculosis en el organismo, se refiere a que se inyecta el antígeno de bacteria del bacilo. Ahí sí es que existen células que ya tuvieron contacto con este bacilo, se produce una reacción. Las células TH1 efectoras reconocen a este antígeno y liberan las citoquinas, que actúan sobre el endotelio vascular, produciendo vasodilatación, y a nivel local hay fluido por la vasodilatación, plasma que pasa al tejido subcutáneo, lo que va a dar el edema local, y va también a aumentar las células fagocíticas, que van a producir más reacción local en esa parte del tejido. Entonces, la infección de tuberculina se inyecta generalmente en el antebrazo, se inyecta el antígeno correspondiente. Después de
48-72 horas hay una reacción inflamatoria a ese nivel. Y de acuerdo al grado de reacción inflamatoria, vemos que existe gran presencia de células T citotóxicas que ya tuvieron contacto con el bacilo de la tuberculosis. A veces producen gran reacción, como en este caso, en el cual ya hay una flictena, que significa que la reacción inmunológica es mucho más importante. Se mide esta reacción para ver qué hacer con ella. Sabemos que la reacción cutánea a la tuberculina es debida a monocitos. Estas células constituyen el 80-90% del infiltrado total. El macrófago es la principal célula presentadora de antígeno a la reacción tuberculina. La reacción se resuelve en 5 a 7 días y sirve como prueba diagnóstica. Y por último, la dermatitis de contacto, en el cual se tiene una fase de sensibilización en el cual nos exponemos la piel, generalmente son lesiones dérmicas, la piel se pone a un antígeno. Este antígeno va a migrar generalmente a las células, a los ganglios linfáticos, y va a producir una reacción inflamatoria, va a procesar este antígeno y va a producir una antena unida a proteína. Y entonces queda esas células activadas, activan los linfocitos T. De hecho, en un segundo momento, cuando se entra en contacto con el mismo antígeno, se activan ya las células linfocitos T que son sensibilizados para ese antígeno. Y entonces se produce un gran infiltrado inflamatorio a nivel local. Las dermatitis de contacto tienen las siguientes características. Generalmente está eritematosa, edematosa, ampollosa al comienzo, y luego son crónicas cuando se cronifican, que tienen ya fisuras, eritema, edema moderado y hiperpigmentación. Las dermatitis de contacto entonces pueden ser pruriginosas al comienzo, hay una erupción, hay enrojecimiento, este es a nivel del ojo, por ejemplo, hay edema, que es vasodilatación e hinchazón local, y hay ampollas en algunas situaciones. Por ejemplo, puede deberse dermatitis de contacto por reloj. Estas son por las zapatillas que le decimos nosotros, la goma que tiene en contacto con la piel, que a veces producen reacciones muy importantes. Esto puede deberse al maquillaje, que también puede producir cierta sustancia reacción de contacto. Muy bien, ahora veremos algunos ejemplos de historia clínica que tienen que ver con estas reacciones de hipersensibilidad. Paciente de 7 años con antecedentes de padres alérgicos. Luego de comer chocolate, presenta urticaria generalizada, coloración roja de toda la piel, prurito. Evidentemente, estamos ante una reacción alérgica. El chocolate es una de las sustancias que produce mucha reacción alérgica y puede dar reacción alérgicas leves, como son las urticarias, en este caso, simplemente unas ronchas o también una reacción anafiláctica. En este caso, no es el diagnóstico de enfermedad lo que estamos preguntando, sino que este paciente, que sabemos que tiene una reacción alérgica, presenta la liberación de todas las siguientes sustancias que son los mediadores de la reacción. Entonces, ¿cuáles son las sustancias que entran en juego para esta reacción alérgica? La histamina, los factores quimiotácticos de eosinófilos, el factor de necrosis tumoral, los leucotrienos, las prostaglandinas. Participan en la reacción del paciente anterior, excepto los basófilos, los eosinófilos, los linfocitos CD8 o la IgE. En un primer momento, entonces, evidentemente, la histamina sí entra en juego. Los factores quimiotácticos de eosinófilos sabemos que son, aparte de la fase secundaria, los leucotrienos y la prostaglandina también. El factor de necrosis tumoral suele deberse como vimos recién, a dermatitis de contactos. Entonces el excepto viene a ser factor de necrosis tumoral. Aunque en algunas situaciones particulares podemos ver cuáles son las células que participan. Acá el concepto es saber qué células participan en el
la hipersensibilidad tipo 1, qué células participan en la hipersensibilidad, qué células no participan o qué sustancias no participan. Entonces, ¿cuáles son las que participan en las reacciones tipo 1? Los basófilos sí, en la primera instancia, los eosinófilos en la segunda, los linfocitos CD8 son reacciones de inmunidad celulares y no humorales, y la IgE. Entonces aquí el excepto viene a ser los linfocitos CD8. Otro ejemplo, mujer de 16 años con el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico que presenta una anemia hemolítica. El mecanismo de esa anemia sería, ¿cuál es el mecanismo de producción de esa anemia? Es lo que estamos preguntando. La unión de la inmunoglobulina en la superficie de glóbulos rojos, sí se produce. La fagocitosis posterior del glóbulo rojo por el macrófago también se produce. Y la lisis de glóbulos rojos por activación del complemento, complejo de ataque membrana, también se produce. Entonces, aquí son todas correctas. ¿Qué tipo de hipersensibilidad es? En el lupus eritematoso sistémico tenemos formación de autoanticuerpos contra células sanguíneas, como son los glóbulos rojos o los glóbulos blancos, y contra tejidos, etc. El ES es una enfermedad por inmunocomplejo por naturaleza, pero en este caso de esta paciente hay una anemia hemolítica con formación de anticuerpo contra la membrana basal del glóbulo rojo. Entonces, es una anemia hemolítica que es una hipersensibilidad tipo 2 que es citotóxica. ¿Por qué se da en el lupus? Porque es formación de autoanticuerpo, es decir, el organismo produce formación de anticuerpo contra el glóbulo rojo. Pero el tipo de hipersensibilidad es de tipo 2. Un paciente con tos crónica, con fiebre y pérdida de peso, pensando en tuberculosis, el médico le practica una prueba de tuberculina. A las 48 horas de la inyección se nota una pápula de 20 milímetros de coloración roja, caliente. La célula participa en la producción de la lesión S. Aquí también estamos investigando que el conocimiento que tiene del tipo de lesión que se produce en estos pacientes. El linfocito T, el linfocito TH1, el linfocito TCD8, los dos son inmunidad celular y sí participan, y los macrófagos también. Entonces todas son correctas. Son enfermedades que se producen por hipersensibilidad tipo 4. Dermatitis de contacto, sí. Rechazo de trasplante, sí. Reacción tuberculínica también. Y la reacción de Arto es por inmunocomplejo. Entonces ese es el excepto en esta ocasión. Bueno, con esto terminamos las hipersensibilidades. Les sugiero que lean de Harrison y Farrera. Son libros que están bastante bien en este tema. Hasta la próxima.